Vamos a iniciar el tema de amortización. Este concepto significa saldar gradualmente una deuda por medio de una serie de pagos que generalmente son iguales y que se realizan también a intervalos iguales. Desde la perspectiva del deudor, el pago tiene doble propósito. Uno, pagar el interés por el uso de capital ajeno. Y dos, devolver una parte del capital. Esto es abonar a capital. Para saldar la deuda vamos a usar algo que se llama tabla de amortización. La tabla de amortización cuenta con los siguientes elementos. Capital es lo que debemos. La tasa de interés es el costo del dinero, que se expresa en términos decimales. El plazo es el tiempo de la deuda. Cuota o renta son los pagos que tenemos que efectuar. Y el saldo insoluto es el valor de la deuda que va quedando pendiente. Veamos el siguiente ejemplo. Se contrae hoy una deuda por 95,000 pesos a una tasa de 18% convertible semestralmente, que amortizará mediante 6 pagos semestrales iguales. Recordemos que estos pagos se representan con la letra R de renta, el primero de los cuales vence dentro de 6 meses. Y nos piden calcular cuál es el valor de la renta, es decir, R. Aquí observamos también que en el enunciado usa la palabra amortizará, que es sinónimo que la deuda se saldará mediante 6 pagos semestrales. Entonces, para calcular la renta, usamos la metodología de anualidades vencidas. Los pagos son al final del periodo. Entonces, si checamos nuestro formulario de anualidades vencidas, encontraremos la siguiente fórmula para calcular renta, que involucra capital, que es nuestra deuda. Los datos los podemos obtener de la redacción del problema. El capital es de 95,000 pesos. Tenemos que la tasa de interés es de 18% convertible semestralmente. Por lo tanto, lo ponemos en su forma decimal, 0.18, dividido entre 2, porque 2 semestres tiene el año. Y esto nos va a dar 0.09. También nos dice que el primer pago vence dentro de 6 meses. Al usar la palabra vence, nos está diciendo que son anualidades vencidas. El tiempo nos dice que son 6 pagos semestrales iguales, es decir, son 6 semestres. Además, nuestra tasa ya está convertida semestralmente, por lo tanto, la tasa y el tiempo se hablan. Entonces ya tenemos todos nuestros elementos para calcular la renta. Entonces sustituimos cada valor y nos queda lo siguiente. Y haciendo nuestros cálculos nos va a quedar 21,177,36 centavos, que son los pagos que va a tener que hacer de forma semestral. Ahora vamos a ver cómo se liquida esta deuda mediante estos 6 pagos semestrales en una tabla de amortización. Para ello es conveniente usar una hoja de cálculo Excel. La estructura de tabla de amortización es la siguiente. En la primera columna le llamamos K. Vamos a representar los periodos. En nuestro ejercicio son 6 pagos, es decir, 6 semestres. Luego en la siguiente columna vamos a poner nuestro pago, que es lo que acabamos de calcular, para todos los periodos. Vamos a calcular el interés sobre saldo, es decir, aplicar la tasa de interés. La amortización es el saldo que vamos a ir devolviendo y es como va a ir disminuyendo nuestra deuda. Y el saldo es la deuda que nos va quedando a través de los periodos. Vamos a poner nuestros datos. Tenemos el capital que va a ser de 95,000 pesos. La tasa de interés es 18%. Y como es convertible semestralmente, dividimos entre 2 y nos queda 0.09. Y el tiempo son 6 semestres, que es lo que tenemos en nuestra columna K. El cálculo de la renta lo hicimos de forma manual. Nos dio 21,177. Entonces, para calcular la renta con una fórmula Excel, usamos la fórmula pago, que me pide ingresar 4 parámetros: tasa, número de periodos, valor actual y valor final. Como primer parámetro metemos la tasa, que es 0.09, ponemos coma, luego se activa la siguiente entrada de la función, que es el número de periodos, que en este caso son 6 semestres, coma, el valor actual de la deuda son 95,000 pesos, y el valor final lo vamos a poner como 0, no lo tenemos, y damos Enter. Nos da lo mismo, 21,177, pero de forma negativa. Para corregir esta inconsistencia,
vamos a meter el capital de forma negativa, como es una salida de dinero. Y ahora sí ya tengo de forma positiva mi renta 21.177.38. Vamos a empezar a llenar la tabla. Entonces, en el valor presente, en el tiempo 0, tenemos nuestro saldo que es de 95,000 pesos, que es lo que debe llevar en la primera fila. No ponemos nada en los demás campos. Para el periodo 1, vamos a empezar a ingresar. La renta o los pagos van a ser los mismos para todos los periodos. Podemos fijar con F4 la fila y la columna. Bajamos y tenemos la renta para todos los periodos. Ahora, siguiente columna que nos dice interés sobre saldo. Esto va a ser igual a nuestro saldo que debemos por la tasa de interés. Para poder fijar esta tasa en Excel, fijo la columna con un signo de pesos y fijo la fila. También lo podemos hacer con la tecla F4. Ahora, amortización es el saldo que yo voy a abonar a deuda, es decir, del pago que yo hago de los 21.177, le restamos lo que me están cobrando, es decir, el interés, y esto es lo que yo voy a abonar a deuda, 12.627. Ahora, para calcular el saldo del periodo 1, restamos el saldo anterior menos lo que estoy abonando a deuda, y me quedan 82.372. La finalidad de hacerlo en una hoja de cálculo es hacerlo de forma rápida y automatizada. Si lo hicimos bien para la primera fila, ya solamente jalamos nuestra fórmula, nos posicionamos aquí en la orilla y le damos doble clic. Aquí me salieron muchos decimales, podemos arreglarlo poniendo menos decimales, podemos dejarlo a 2 decimales usando esta flechita, y al final del semestre 6 ya liquidamos nuestra deuda, tenemos 0 pesos en saldo. Y es así como construimos nuestra tabla de amortización.